Dijimos, hermanos, en la ocasión anterior que Dios quiere que nosotros sepamos que Él es santo. Dijimos que hay un interés activo de la divinidad, esto es, de Dios, porque sus criaturas entiendan que Él es santo. ¿Y esto por qué es? Bueno, recordemos que el Dios infinitamente bueno siempre hará todo para nuestro bien. Así que siempre que nos preguntemos algo con respecto a por qué Dios hace tal o cual cosa, siempre debemos seguir esta regla. Número 1, el ser absoluta, infinitamente bueno, no hará nada para hacer mal. No hará ninguna cosa para nuestro mal, sino todo para nuestro bien. Que ya vimos que ese bien no siempre significa todo nuestro placer o deleite, pero será nuestro bien y nuestro mejor bien al fin. Y para el bien de sus criaturas, Dios entonces se ha revelado a sí mismo como el Dios Santo. Dios se ha revelado a sí mismo en su naturaleza santa para hacer bien a sus criaturas. Y esto es porque es necesario, hermanos, que sus criaturas puedan relacionarse con Dios de la manera correcta. Y que a través del entendimiento de lo que es esta santidad, sus criaturas tengan una idea básica y clara de quién es Dios a través de este atributo de su santidad, para que entiendan en primer lugar con quién están tratando y para que sepan cómo deben relacionarse con Dios. Por más amor que tenga un padre para con su hijo, el padre sabio ha de instruir a su hijo para que lo ame correctamente y lo respete. Y ese amor de su hijo, ese amor que su hijo le manifiesta al padre, sea un amor correcto y respetuoso. El padre sabio debe instruir entonces a su hijo a que se relacione correctamente con él, como debe hacerlo y como debe hacerse con un padre. Porque sí, ciertamente, el padre ama al hijo y le ama profundamente. Pero eso no significa entonces que el padre lo va a dejar al niño, que el niño exprese su amor hacia el padre y se relacione con su padre de la manera que él se le ocurra o pueda. Porque sabemos, hermanos, que a causa de nuestra naturaleza caída, los niños se relacionan con sus padres por lo general en una forma muy irrespetuosa. El mundo dice, no, yo quiero que mi hijo me vea como su amigo, yo quiero ser su amigo y quiero que me vea como su amigo. ¿Y por qué lo hacen? Porque pretenden que le tenga confianza, ¿no? Y que confíe en él como confía en un amigo. Pero la verdad es que esto, hermanos, no puede ser así estrictamente hablando. El hijo debe relacionarse con su padre en esa relación de hijo a padre y el padre con su hijo de padre a hijo. En otras palabras, no pueden estarse llevando como se llevan, como su hijo se lleva con los demás niños. ¿Sí me explico? No puedes decirle palabras irrespetuosas como se las dice a los otros demás niños. No le puedes señalar en la cara y decirle, por tu culpa, mira qué torpe fuiste, como lo puede hacer con sus demás amigos. Pero el niño, en su ignorancia, lo intentará hacer y lo hará. ¿Cuántas veces están los padres apapachando a sus hijos? Los hijos están
contentos, emocionados y le tiran una mordida. ¿No les llegó a pasar eso? Y lo muerde. ¿Y qué hace? ¡Ay, que mi hijo tan curioso que me mordió! Y lo muerde con ganas, sobre todo cuando ya tienen dientes. Ustedes saben que cuando les salen los dientes tienen la sensación de que quieren estar mordiendo todo. Entonces me mordió y digo, ay, es que es mi hijo, lo amo tanto y no le voy a enseñar que eso está mal. Bueno, una cosa es tolerarle y decir, bueno, si no sabe lo que está haciendo probablemente, pero otra cosa es que se le deje sin instrucción. ¿Me explico? Se debe decirle al niño, hijo, eso no está bien, no debes morder a tu padre o a tu madre. Está jugando y le da un golpe con el puño o le da una patada a su papá. ¿Qué debe hacer su papá? Ay, somos amigos, yo quiero que sea mi amigo, ¿lo voy a dejar que me patee? No, hermanos, no. El padre sabio le va a enseñar a su hijo cómo relacionarse con él. Y le va a decir, hey, no somos iguales. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo y tú me debes respeto. Y, por lo tanto, no puedes darme patadas. Eso es irrespetar a tus padres, eso es deshonrar a tus padres. No debes darme golpes, ni debes tratarme de esa forma tan insolente con la que hablas. Soy tu padre. ¿Y qué está haciendo allí el padre? Está instruyendo a su hijo de cómo debe relacionarse con él. ¿En base a qué? ¿A que se siente más que su hijo? No, a que su posición como padre es una posición en la que Dios lo puso y que está en una autoridad superior. ¿Me explico? Entonces el padre le enseña a su hijo, hijo, el Señor me ha puesto en una posición y en una autoridad superior a la tuya y tú debes aprender a respetar esa autoridad. ¿Me explico? No es que yo me crea mucho, no es que yo considere que sea alguien digno de respeto, sino porque Dios me puso ahí. Y con el solo hecho de ser tu padre, entonces, pues me tienes que respetar. ¿Me explico? Ahora, de esta misma forma, pues entonces, Dios se hace conocer a nosotros y se hace conocer como el Dios Santo. Para hacernos bien, decíamos, y porque Él quiere relacionarse con sus criaturas y quiere que sus criaturas sepan entonces cómo pueden relacionarse con Él. ¿Me explico? Por lo tanto, entonces Dios nos empieza diciendo, mira, lo primero que tienes que saber si tú quieres relacionarte conmigo es que yo soy santo. ¿Eso qué significa? Ahí es donde vamos a entonces ayudarte a entender dónde estoy yo, dice Dios, y dónde estás tú. Y entonces, ¿cómo puedes o debes relacionarte conmigo? Así Dios, que busca activamente relacionarse con sus criaturas, nos enseña a través de su majestuosa santidad quién es Él y cómo debemos relacionarnos con Él. Y en ese sentido nos dice el teólogo Luis Berghoff, en cuanto a la santidad de Dios, dice, en su significado original o básico, da a entender que Él es absolutamente distinto de todas sus criaturas y exaltado sobre ellas en infinita majestad. Les voy a leer eso nuevamente, hermanos, porque es importante. En cuanto a la santidad de Dios,
en su significado original, es decir, en su significado básico, da a entender que Él, o sea, Dios, es absolutamente distinto de todas sus criaturas y que es exaltado sobre ellas en infinita majestad. Porque Dios quiere que sepamos que Él es santo. ¿Qué dijimos el domingo pasado que era santo? Apartado, separado. ¿Por qué Dios quiere que nosotros sepamos que Él está allá, en esa categoría, y que es distinto a nosotros? Para que aprendamos quién es Él, quiénes somos nosotros y cómo podemos relacionarnos con Él. Así como decíamos que así como el padre enseña a su hijo cómo debe ser su relación, así Dios entonces enseña a sus criaturas y a sus hijos también cómo podemos relacionarnos con Él. Y así, hermanos, les invito a que vayamos al libro del Éxodo capítulo 15 para que veamos cómo estas cosas ocurren y cómo Dios se va separando también de nosotros. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Dice el texto: ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios? Está allí. La nación de Israel acaba de salir de Egipto. Ustedes ya conocen el relato, niños, cómo el Señor tiene que enviar 10 plagas a Egipto a fin de que Faraón los deje salir. Entonces la nación sale y luego se enfrenta al hecho de que el Faraón luego se arrepiente y va tras ellos. Y ellos se encuentran entre la espada y la pared, o entre la espada y el mar rojo. Entonces Dios, en su bondad, abre el mar rojo, cruzan los israelitas e intentan cruzar también los egipcios, y luego el Señor cierra el mar y los egipcios quedan ahí ahogados. Luego de que salen, entonces Moisés canta un cántico a Dios. Y en este cántico es que son dichas estas palabras. Y él, adorando al Señor, hace esta pregunta retórica. Pues esta pregunta retórica, hermanos, es producto de la comprensión de la inmensa distancia que separa al verdadero Dios de la débil criatura. Pues está diciendo: ¿quién como tú, aún entre los dioses? Recuerden que ellos acaban de salir de una nación idólatra que estaba confiando que sus dioses lo iban a librar de todas esas plagas. ¿Quién es como tú?, dice Moisés, entre los dioses. ¿Quién se asemeja a ti? Cuando pregunta ¿quién es como tú?, implica que no existe ser en el universo que pueda acercarse en la más mínima forma en semejanza a Dios. Nada ni nadie puede asemejarse a Dios. Ya vimos que ni los seres celestiales más gloriosos pueden asemejarse a Dios.
Y vamos a ver un poco más adelante esto una vez más. Pero hermanos, si ni aun esos seres celestiales poderosos en fortaleza pudieron acercarse en la más mínima forma a la naturaleza divina, ¿cuánto menos el hombre? ¿Y cuánto menos los pedazos de metal, de madera y de yeso? Recuerden, hermanos, a aquel ser que luego se convirtió en el diablo. ¿Qué nos dice el profeta que dijo? Subiré a lo alto y en el monte de Dios levantaré mi trono y seré semejante, ¿a quién dice? Al Altísimo. ¿Qué quiso hacer esta criatura? Quiso levantarse, exaltarse a sí mismo a la altura del ser que es absolutamente distinto a la criatura. ¿Y qué pasó? Hubo una lucha ahí y luego pues el enemigo le dio batalla al Señor, pero al final el Señor alcanzó a vencerlos. No, hermanos, no, ya vimos la vez pasada que ese pensamiento de que Satanás puede presentarle la más mínima batalla a Dios es una blasfemia. Dice el profeta, fuego salió de en medio de ti que te consumió. Espanto serás. Hermanos, Dios solamente con mover un solo dedo, y a veces ni siquiera tiene que moverlo, y todos esos seres fueron consumidos y derrotados. Si esos seres poderosísimos y todos juntos no tienen forma de acercarse en lo más mínimo a Dios, de tratar de asemejarse en lo más mínimo a Dios, ¿ustedes creen que el hombre puede ser como Dios? O viceversa, que es el pensamiento más popular, que Dios es como nosotros. Porque como decíamos, el hombre a veces podrá no decir, yo soy como Dios. No, sí, pero dirá, más bien no, pero dirá, Dios es como yo. ¿Y cómo lo hace? Cuando piensa que Dios permitiría tal cosa. Cuando piensa que Dios actuaría de tal forma. Entonces está diciendo, pues es que Dios sabe, Dios sabe. ¿Dios sabe qué? Dios sabe que eso es pecado. Pero lo que está tratando de decir es que como yo me lo pasaría por alto, piensa que Dios también se lo pasaría por alto. ¿Me explico? Así que hermanos, si ni el ser humano, cuán digno es, puede asemejarse a Dios, puede acercarse a Dios, hermanos, cuánto más ese pedazo de metal, cuánto menos ese pedazo de madera. ¿Quién es más digno, ese pedazo de madera y de yeso o un ser humano? Es más digno, irracional incluso, prestar honra y hasta loor a un ser vivo racional que a un pedazo de madera o de metal o de yeso, hermanos. Cuando dice, ¿quién es como tú? Dice Moisés, ¿quién alcanzará la categoría tuya? ¿Quién es como tú que eres magnífico? Dice, ¿se fijan? Magnífico en santidad. No solo dice que Él es santo, sino que Él es magnífico en santidad. La palabra que se tradujo como magnífico es la palabra hebrea adar, que en Dios
implica excelsa y sublime majestad. Implica perfección y dignidad más allá de todo conocimiento. Esto es, que la santidad que despliega Dios no es en forma alguna semejante a la santidad que cualquier ser humano podría alcanzar. Porque el hombre piensa que puede ser tan santo como Dios o asemejarse o llegar a ser santo como Dios. Pero eso es imposible. Pues al ser Dios magnífico en santidad, ya veíamos que ese ser apartado, esa santidad de Dios, esa separación de Dios, va en muchos niveles. Es infinita. ¿Se acuerdan cuando veíamos la figura del tabernáculo? Dios separa primero a un pueblo. ¿Se acuerdan? Allí está un pueblo santificado, separado. Allí está un nivel de separación. De ese pueblo luego separa a una tribu. Allí está otro escalafón de separación. De esa tribu separa ahora a una familia. Otro nivel de separación. De esa familia separa a uno para que sea el sumo sacerdote y solo él se puede acercar allí. ¿Se fijan, hermanos, que Dios mismo en su santidad, en la idea de la santidad, Él se separa de nosotros en ese sentido? Y en este calificativo que le otorgas a la santidad de Dios, es expresado de tal forma que la naturaleza santa de Dios, hermanos, es o viene a ser tan excelsa y sublime y majestuosa que le hace ser el ser único e infinitamente inalcanzable. Dios entonces es un ser único. ¿Sí me explico? Es un ser único que no tiene semejanza alguna de nada ni de nadie, ni aun de sus criaturas en el cielo. Su excelsa majestad y santidad, hermanos, lo hacen infinitamente inalcanzable. Eso es, hermanos, en la idea básica de la santidad de Dios. Dios quiere que entendamos que Él es así, hermanos, de distante en santidad de nosotros. Que Dios sea el ser infinitamente santo implica pues que es infinitamente apartado o separado de toda clase de inmundicia, de toda especie de mal. ¿Por qué Dios se separa de nosotros? Porque Él nos dice, yo soy Dios y soy tan santo de esta forma y tú estás allá. Porque debemos entender que Él es separado de toda clase de inmundicia, de toda especie de contaminación. Nosotros podremos y nos contaminamos todos los días. Aunque el pueblo de Dios sea un pueblo separado, se contamina. Los ángeles del cielo, hermanos, que son seres celestiales,
creados en perfección, ellos, hermanos, también se contaminaron. Dice la Escritura que notó necedad en sus ángeles. Pero Dios, hermanos, a Dios no lo puede alcanzar la más mínima inmundicia. A Dios no lo puede alcanzar la más mínima especie de contaminación. Qué magnificencia de su santidad, hermanos, es esto. Y que esa santidad es esa refulgencia incontaminable, como un intensísimo resplandor ardiente y consumidor. Eso es su santidad. Es esa refulgencia, ese intensísimo resplandor ardiente de perfección y limpieza, y que es por sí mismo incontaminable. Nosotros podemos contaminar las cosas. Hemos contaminado, se dice, los océanos, los ríos y la tierra y todo. Ustedes tomen algo contaminado y acérquenlo a algo puro. ¿Y qué pasa? ¿La pureza limpia lo contaminado? Cuando las manzanas están podridas, ¿todas las demás manzanas buenas limpian a la podrida? No, eso es al revés, ¿no? Se usa incluso esa metáfora. Pero en Dios, hermanos, Dios no es como nosotros, ni es como la criatura a la que la acercan a algo contaminado. Y hermanos, en esta condición terrenal, la contaminación gana. En la condición terrenal. Pero en Dios, hermanos, si intentáramos hipotéticamente acercar la más mínima contaminación a la presencia de Dios, la santidad de Dios es ese resplandor ardiente de intensa luz que consume todo lo que se acerque y no sea tan santo como Él. Por eso dice Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y hermanos, está expresado en ese resplandor de su santidad, en esa separación, en esa perfección, pureza y limpieza de su ser. Que su santidad, hermanos, es tan ardiente, tan resplandeciente, que acerquen ustedes un pedazo de hojarasca y al fuego, ¿y qué le pasa? Se consume. Dios es fuego consumidor. Y acérquenle la más pequeña de las contaminaciones y Él no se contamina. La contaminación es consumida por Él. Tal grado de santidad, hermanos, debe darnos la idea de lo que algunos teólogos llamaron la absoluta imposibilidad de aproximación a Dios. Si Él es así de santo, si su santidad es así de ese resplandor intensísimo, ardiente, consumidor, ¿quién se puede acercar a Él? ¿Sí me explico?
Su habitación, pues, es en luz inaccesible e infinita santidad consumidora, tanto que ni siquiera los más magníficos seres celestiales están en su inmediata presencia. A veces tenemos la idea de que Dios está en el cielo, rodeado de todos sus ángeles, y todos van y lo abrazan y están ahí con Él. Hermanos, ningún ser de sus criaturas está en su inmediata presencia. Porque Él es Dios, dice, yo soy Dios y no hombre. Por tal razón, es imposible para el hombre caído acceder a la presencia de Dios sin ser destruido y consumido. Por eso no te puedes acercar a Dios por más que quieras, por tus propias fuerzas y por tu propia voluntad. Vive la vida más santa que puedas. Vive la mejor vida que puedas vivir, pero el día que te quieras acercar a la presencia de Dios serás consumido. Porque como veíamos, la única santidad, la única santidad tolerable en la presencia de Dios es su propia santidad. Por eso Cristo dijo, nadie puede llegar al Padre sino por mí. Nadie puede tener acceso al Padre si no es a través de mí. Y ahí es donde está lo maravilloso, hermanos, porque alguien podría estar pensando, no, pues entonces Dios está ya muy lejos. No se supone que deben de decir que está cerca. Hermanos, Dios está así de separado de nosotros. Entonces no nos podemos acercar, no. ¿Y entonces cómo vamos a llegar al cielo? Por Cristo el Salvador. Allí está, hermanos, la única solución para poder entrar al cielo. Cristo el Señor. Él es el mediador y el único con acceso a la santísima presencia de Dios. Precisamente eso era lo que representaba el sumo sacerdote, que era el único digno y autorizado para acercarse al arca, a la presencia de Dios mismo. Todos los demás que se acercaban, ¿qué les pasaba? Caían muertos en su presencia. De hecho, se dice que tradicionalmente los sumos sacerdotes solían entrar con una cadenita, con un lazo con campanitas amarrado al pie. Y entraban con ese lazo con campanitas a ofrecer incienso al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque si ese sacerdote no se había santificado y no era agradable delante de Dios, podía morir en ese instante. Y ahora, ¿cómo lo sacamos? Porque el que vuelva a entrar también va a morir. Y el otro que entre a sacar al otro también va a morir. Y ahí le vamos a seguir. ¿Sí me explico? ¿Qué hicieron? Le amarraron al pie un lazo con campanitas. Las campanitas eran para darse cuenta de que cuando ya no se oía la campanita es porque fue consumido por la santa presencia de Dios. Y entonces desde afuera lo jalaban para luego llevar a enterrarlo. ¿Me explico? Les puede sonar paradójico esto que les estoy diciendo. No, pues no se supone que Dios está cercano. Hermanos, Dios es infinitamente santo y no es posible acercarse a Él. Por eso necesitábamos un mediador. ¿Me explico? Pero entonces, hasta que no entendimos cuán separado está Dios de nosotros, es que aprendemos quién y cómo es Él, quién y cómo soy yo,
y aprendemos cómo debo relacionarme con Él y aprendemos o valoramos entonces al Salvador. Valoramos entonces al mediador, a través del cual ahora ya pueda el cristiano genuinamente salvo tener acceso delante del Padre. ¿Me explico? Algo que habría sido absolutamente imposible en nuestras fuerzas. Algo que habría sido absolutamente imposible para el hombre. Cristo, por la sangre de su cruz, lo hace posible en Cristo. Tener acceso a esa santidad perfecta. Por ello exclama el único ser humano del que se dice que habló con Dios cara a cara. Dice, ¿quién como tú, tan excelsa y sublimemente único, apartado de toda especie de mal, que debe ser alabado y adorado con temor y temblor? Pues hermanos, eso es lo que debe entonces evocar en nosotros esa perfecta y excelsa santidad. Acompáñenme al libro a los Hebreos en el capítulo 12. El libro escrito a los hermanos hebreos en el capítulo 12. Y vamos a leer a partir del versículo 18, hermanos, para que veamos cómo Dios trata estas cosas. Dice el Señor, aquí el escritor inspirado está hablando a los hebreos, a esos creyentes hebreos que conocían aquel episodio en el que Dios había dado la ley a Moisés. ¿Se acuerdan? En medio de truenos y de rayos y de una nube y una voz tremenda que aterrorizaba a todos los israelitas, de tal forma que dijeron, no, sube tú, Moisés, y no subamos nosotros, porque si subimos nosotros vamos a morir allí. ¿Y qué dijo Dios? No, diles que no es para tanto, que no se preocupen, así les dijo. No, el Señor les dice, diles que tienen razón. Así que para que no mueran, solamente tú te vas a acercar a mí. Qué tremendo, hermanos. Y dice el 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. ¿Se fijan? No tenemos idea de qué es eso. Es la verdad. No tenemos ni idea de qué sensación estaban ellos experimentando cuando estaban ocurriendo esas cosas. Lo único que más o menos medio nos puede dar una idea es cuando de repente vienen grandes tormentas en nuestra ciudad o en nuestra colonia. ¿Han oído esas veces que se hace una tormenta y truenos tremendos que hasta cimbran los vidrios y las ventanas? Y unos rayos tremendos, una tormenta eléctrica tremenda, hermanos, y que cimbra la tierra. Ahora imagínense que eso tremendo y terrible es una voz que les está hablando. Hermanos, es para desmayarse y del susto. Es para temer terriblemente, grandemente por estas cosas. No podían soportar, dice, lo que se les ordenaba.
Sigue diciendo el 20, si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Hermanos, y solamente estaba viendo una manifestación terrenal de la gloria de Dios. Y Moisés, que ya había visto la zarza ardiendo, que ya había oído la voz que le había llamado, que ya había cruzado el desierto de regreso, ya había visto caer las 10 plagas sobre Egipto, ya había visto el mar abrirse, ya había visto tantas cosas. Este hombre estaba, dice, espantado y temblando. Nos dice, noten, hasta ahora nos ha dicho el escritor, y no nos acercamos allí. Está diciendo, aquella manifestación terrenal, física, que causaba esa impresión, dice el 22. No, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y hermanos, aquí no está diciendo, entonces ya siéntanse tranquilos. No, sino al contrario. Dice, si se sentían así por estas cosas terrenales que todavía están aquí en la tierra, ahora imagínense que se están acercando a la ciudad del Dios vivo. No ese Dios muerto que yo hago lo que quiera y no me pasa nada. No, a la ciudad del Dios vivo, justo y verdadero. A la Jerusalén celestial y a la compañía de muchos millares de ángeles. Y alguien podría pensar, ay, es que vamos a estar bien gozosos, o qué gozoso sería estar ahí en medio de todos los ángeles. Hermanos, si dice la Escritura que, ¿se acuerdan de Finés? Vio a ese hombre malvado que así con toda su maldad se acercó a la congregación, al tabernáculo de reunión. Y Finés se llenó de celo y agarró una lanza y lo atravesó. ¿Y qué dijo Dios? ¡Ay, qué salvaje! No, bájenle, no es para tanto. ¿Dijo Dios así? ¿Qué dijo Dios? Dijo, Él, con esa acción ha parado la mortandad. Y además, dice, yo haré mi pacto con Él y yo le daré el sacerdocio a Él y a su familia para siempre. ¿Qué significa? Que a Dios le agradó lo que hizo. Y si una persona, un ser humano puede llegar a tener ese celo por Dios, imagínense un ángel. Y ustedes ahí todos irreverentes y malvados pecadores. ¿No creen que se anime a atravesarlos? Por la gloria de Dios, la pureza y la santidad de ese ser excelso y glorioso. Dice el 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y está diciendo, así que si Moisés estaba espantado y temblando, ustedes deberían estar tirados en el suelo.
Por eso, hermanos, como vamos a ver después, los hombres de Dios que tienen un encuentro con Dios y tienen una visión de la majestad de Dios, no se agarran saltando y dando maromas. ¿Qué hacen? Caen al suelo como muertos. Léanlo. Búsquenlo. Todos ellos, hermanos, sin excepción, todos caen al suelo como muertos. Dice el 25, mirad que no desechéis entonces al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Ahora se dan cuenta de que sí es una advertencia y no es ay, mira qué bueno ahora es. No, está diciendo, aguas, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, ustedes están en un lugar mucho más digno que el de ellos. 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Se dan cuenta para qué era necesario que entendiéramos todas estas cosas? ¿Para qué era necesario que tuviéramos una idea correcta de Dios y de su majestad? Dice, así que, es decir, en conclusión, ya que hemos recibido este reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios no es como aquel ídolo que no hace nada, o aún como un hombre del que podemos escondernos. Él es fuego consumidor. Así que no es posible conocer a Dios y no temerle. No es posible. No es posible conocer a Dios y no temerle. No es posible tener una noción clara de la santidad de Dios y no adorarle con temor y reverencia. No es posible tener una noción clara de la santidad de Dios y no adorarle con temor y reverencia, hermanos. Así que no podemos decir que conocemos a Dios y su santidad y seguirle representando con una patineta y con audífonos. ¿Se dan cuenta ahora, hermanos? Ese ser tan magnífico y digno. Y luego ahí lo pintan casi como que si fuera cholo, con patineta, audífonos y collar. No podemos decir que conocemos a Dios y su santidad y seguirle considerando llanamente como nuestro cuate, como nuestro, es que es nuestro compa. Así no conocen a Dios. No saben quién es ese ser.
No podemos decir que conocemos a Dios y esa excelsa y majestuosa santidad y seguirnos dirigiendo a Él de forma irrespetuosa e irreverente. Eso no es posible. O como aquellos que se agarran exigiéndole a Dios, te exijo que hagas eso. Hermanos, era para que la santidad de Dios los consuma en ese momento. Qué misericordioso es Dios que no lo ha hecho. No podemos decir que conocemos a Dios y que los cultos de adoración no nos evoquen solemnidad y reverencia. Porque sí saben que la presencia de Dios está entre su pueblo y en las reuniones de su pueblo. Y que lo tomemos como cualquier cosa. Y como alguien ha dicho, teníamos más reverencia cuando estábamos allá en la católica. Mi mamá hasta me pellizcaba cada que yo dejaba de poner atención. Pero aquí en la iglesia, no, saca el celular y busca, revisa tus mensajes y lo que sea. ¿Sí me explico? No podemos decir que conocemos a Dios y su santidad perfecta y decir, pues yo le adoro bailando. ¿Se fijan? ¿Les parece congruente ese escenario de esos truenos y esa maravillosa y temible manifestación? Dice, y tan solo de las palabras de Dios. Y que alguien se ponga a bailar y decir, ay, te voy a adorar aquí bailando. O que le haga, con gritos de júbilo. ¿Ustedes creen que se conoce a ese Dios tan separado, tan santo? Y que diga alguien, yo lo adoro como a mí me gusta, con rap, con hip hop, con esto y con lo otro, o con heavy metal. ¿Creen que esa gloriosa santidad, en esa gloriosa y consumidora presencia, se puede hacer eso? No conocen a Dios. Los que dicen, yo lo adoro dando maromas o revolcándome ahí en el suelo como gusano, diciendo que tiene la presencia del diablo será. Porque Dios, ese ser tan infinitamente santo, no puede producir esas barbaridades. No podemos decir que conocemos a ese Dios infinitamente santo y desobedecer abiertamente a su palabra. No, sí, yo le conozco, pero ¿por qué no obedece aquí? No, pues es que yo pienso que no es para tanto. No lo conoce. No podemos decir que conocemos a ese Dios infinitamente santo y no interesarnos por Él y por su verdad y vivir como si Él no existiera. No, sí, yo lo conozco, pero ay, cuando puedo voy. Ay, cuando me nace, dicen algunos. No conoce a Dios. Es solo que ahora no tenemos esa conciencia de la palabra de Dios y por la fe de las realidades que veremos en el juicio
cuando estemos delante del trono de Dios. Y en ese momento ya quiero oír los que digan lo mismo. Que se animen a decir ante esa majestad dignísima: espérame, ahorita vengo. ¿Sí me explico? Todo verdadero cristiano tiene un creciente temor de Dios. Constantemente descubre más y nuevos, entre comillas, pecados en sí mismo, en su conducta y en su forma de pensar. Todo verdadero cristiano tiene un creciente temor de Dios. Va aumentando, va creciendo, y ese temor de Dios va siendo más y más palpable en su vida. Y constantemente va descubriendo más y nuevos pecados en sí mismo, en su conducta y hasta en su forma de pensar. Porque haber visto a ese Dios, haberse encontrado con ese Dios, hermanos, es terrorífico. Pero una vez más, allí está el mediador. Es a través del mediador, Cristo el Señor, que es posible tener acceso a tan infinita santidad y majestuosa santidad. Oremos, hermanos, al Señor.